que es también lugar de debate y es lugar también de creación de pensamiento y que es también un lugar de ejercicio de la libertad con disparidad de caracteres, probablemente, que lo demuestra el propio hecho de que cada colegial viene de un sitio distinto, cada colegial de una familia distinta, cada colegial de una carrera distinta y quizás sea un lugar magnífico para poder formarse, cuyo lema fundacional es hacer hombres útiles a la cosa pública. Que bien encaja una exposición del señor García Trevijano en ese lugar donde lo que se pretende es formar a personas útiles para la cosa pública. Por eso hoy era una muy buena ocasión para recordarlo, muy buena ocasión para presentarlo, que me digan la expresión, muy buena ocasión para conocerlo. En la Facultad de Derecho, que ya he dicho qué significa la universidad, y que si no lo ha significado alguna vez, hay que disculpar a quienes nos dedicamos a gestionarla en distintos momentos de la historia, pero la intención debe ser esa, ¿no? Que sea lugar de pensamiento, como digo, pero además en esta circunstancia, porque también el señor García Trevijano, a finales de los años 40, formó parte del claustro de profesores de esta universidad, del claustro de profesores de esta facultad. Seguramente estaría en este partido en alguna ocasión. Cuando he leído y luego he procurado enterarme, el profesor Emilio Lange, que había sido sancionado y había sido, en su momento, había sido trasladado forzosamente por sus ideas políticas a la Universidad de Oviedo, en un traslado forzoso. Y, por cierto, que vino a Granada con otro traslado forzoso del profesor Antonio Polo, desde la Universidad de Oviedo a la Universidad de Granada. O sea, estoy hablando de tan sencillo como llevarlo a la universidad más lejana que existía a uno y a otro. Cuando ocurrió eso, don Emilio Lange estaba en Granada y participaba en la cátedra, entonces eran muy pocos. Participaba con él el profesor Miguel Moto Miranda. Miguel Moto Miranda, que no pudo ser discípulo directo de Lange porque viajó y cuando volvió ya se encontró a Polo. Cuando se fue, tenía un maestro que fue sancionado y cuando volvió se encontró con otro maestro que también había sido sancionado. Y además lo cuento como curiosidad, cuando llegó a Granada don Antonio Polo, como digo, sancionado, no encontró a nadie que le alquilara un piso. Y vivió en el colegio de San Bartolomé Santiago durante un año. Bien, pues don Miguel Motos, que estaba ayudando a don Emilio Lange, realizaba la tesis doctoral en Madrid, entonces no se realizaban las tesis doctorales en Granada, no estaba aquí, y don Emilio Lange, que estaba enfermo, parece que además enfermo por el trato que se le había dado en aquella época por determinados personajes granadinos, le pidió a don Antonio García Trevijano que se encargara de las clases de Derecho Mercantil, y resulta un poco sorprendente, no en él, sino que se lo encargaron a Emilio Lange de Derecho Natural. La causa era que nosotros también daba clases de Derecho Natural sustituyendo a Gómez Zapolín. O sea, Antonio García Trevijano es el profesor García Trevijano en esta facultad, en el Departamento de Derecho Mercantil, que por cierto también para las casualidades y las emociones es el departamento en el que yo llevo trabajando durante mucho tiempo. He buscado dónde estaba la sede del Departamento de Derecho Mercantil, que compartía con otros lugares hace unos días para saber exactamente dónde estaba el profesor, que hoy también estamos presentando en este acto. Por eso, mis palabras, aparte de explicar por qué se está celebrando aquí este acto, con todo gusto por parte de la facultad, porque la facultad está abierta a esta iniciativa y forma parte de esta iniciativa, solamente pueden ser, como son, de alegría, porque se esté celebrando el acto, de satisfacción, porque la universidad es un lugar de puertas abiertas, y no muriendo, de agradecimiento a quienes han organizado el acto, de profundo agradecimiento que permiten que cumplamos nuestra tarea, nuestra función, y un honor por la persona a la que estamos recordando. Simplemente esas palabras que son
son además de bienvenida a la facultad y no de despedida. Deberíamos continuar este camino, si así se considera, para que en el futuro estas generaciones que van llegando a la Universidad de Derecho, que van yendo y viniendo, estos estudiantes que son transeúntes y a los cuales cuesta movilizar muchas veces cuando no se trata de la clase de Derecho Romano o de Derecho Procesal, sino de algo mucho más importante desde la vista desde el punto de vista de la formación, estos se van viendo y irán llegando a otros. Por lo tanto, yo animo a los convocantes de este acto a que no cesen en su vinculación con la Facultad de Derecho. Les doy la bienvenida a todos, les deseo lo mejor y, como digo y reitero, agradezco mucho que se haya revisado en la Facultad de Derecho para este año. Seguimos. Soy Eliseo Gutiérrez, comisario de la exposición fotográfica de Trevijano, Pensamiento y Acción. Y continuando con la ponencia, quiero explicar un poco qué va a consistir. Dividiremos la ponencia en dos. La primera versará sobre la vida y la acción política de don Antonio García Trevijano, que, como veréis, tuvo una biografía fascinante y clave en la transición. Esta ponencia la va a dar Enrique Sánchez, que está a mi derecha, al fondo. Y Enrique Sánchez es el público que compartió su experiencia con don Antonio y además es vecino de Alhama de Granada, cuna de don Antonio García, promotor y organizador del acto de nombramiento de hijo predilecto de Alhama. Así que, Enrique, tienes la presentación. Pero antes de que empiece, quiero presentar también en la segunda ponencia, que la dará Adrián Peña, una vez que finalice Enrique. Adrián Peña Botello es abogado y ejerciente. Lleva la lucha política activa por la libertad colectiva desde el año 2014, momento en que conoció el pensamiento de don Antonio García Trevijano, desde sus programas en Radio Libertad Constituyente. En tales programas, Adrián participaba activamente haciéndole preguntas. En diversas ocasiones así lo hizo. Asimismo, pudo conocerle en persona en dos actos, uno en Madrid, donde Adrián participó activamente en la primera asamblea del movimiento constitucional, Movimiento Ciudadano MCRC, correcto. Y en ese acto presidió el propio Antonio García Trevijano. Y otro encuentro que tuvo aquí en Granada, por motivo de que el Ayuntamiento de Alhama de Granada le nombró hijo predilecto de la ciudad. Así que él dará su ponencia también una vez finalizado Enrique. Adelante, Enrique. Bueno, bienvenido a todos. Me voy a empezar un poco nervioso, no sé por qué, estaba tranquilo. Me ha llegado el momento y hay que entrar al juego. Hace unos momentos le decía a don José Luis Pérez Serrabona que al único que le voy a librar, porque yo diría como Emilio Sola, yo acuso a esta universidad de mucho, porque tiene mucha culpa de que don Antonio esté en el oscurantismo total, que es lo que han hecho los dos regímenes, tanto el de Franco como este régimen de partido. Y empiezo por mi propio pueblo, cuando propongo a don Antonio García Trevijano, por sus méritos, que se le nombre hijo predilecto y se le condicione con la medalla de oro de la ciudad. El alcalde, Jesús Viña, conocía a través del programa que había de la clave, Televisión Española, pero ignoraba que don Antonio fuera de Alhama. Por la parte del PSOE, PP Jesús Viña, parte del PSOE, Jorge Guerrero, es que lo desconocía totalmente. Fue explicarle la vida y obra de don Antonio y favorables a él y las distinciones, las que ha dicho ya y ya se han dicho aquí, medalla de oro de la ciudad e hijo predilecto. Entonces, esos dos
don Antonio decía que el PP y el PSOE me van a nombrar hijo predilecto, no, yo soy don Antonio. Esta gente joven nueva, al explicarle su personalidad, han pasado de partido y le han nombrado y le van a condecorar. Entonces don Antonio fue el primer sorprendido. Paso que este granadino de Alhama, pues no deja de ser granadino, pues, es un personaje internacional. Ya han dado otros toques y dentro de la exposición que hay 30 hechos relevantes, voy a tratar de sintetizar y no repetir de nuevo lo que han dicho aquí. La importancia de don Antonio a nivel internacional, o si queréis nacional, se puede ir compatibilizando, digamos. A nivel nacional tenía franca y directa amistad con el rey Juan Carlos, el rey fugado este que tenemos por ahí. Tenía amistad con don Juan de Borbón y Battenberg, que era su padre, que era en dinastía le heredaba, sucesoriamente al que le pertenecía. Y de hecho interviene en cuestiones decisivas para lograr la altura con el franquismo, que era uno de sus objetivos en plena dictadura. ¿Cuál es la misión que hace don Antonio? Se entera a través de un almirante de la Armada inglesa que Franco había sufrido una lipotimia en la sierra de Cazorla, en Jaén, y lo habían evacuado en una ambulancia. Don Antonio inmediatamente se fue a hablar con el director general de seguridad a nivel nacional en Madrid para comunicarle un plan suyo propio que había elaborado, porque don Antonio estaba muy bien visto en los estamentos militares, muy apreciado y muy valorado dentro del derecho, porque a muchos profesionalmente los había defendido, y se lo expone a don Eduardo Blanco, director general de seguridad. Este lo transmite a Camilo Alonso Vega, que era el ministro de Gobernación y del Ejército, y aprueban ese plan. El plan consistía que si Franco moría, un avión se desplazaba a Estoril, en Portugal, recogía a don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón iba detrás del féretro de Franco y unos metros más atrás el rey este Saltacamas que tenemos. Ese plan lo habían aprobado. Franco se recuperó de la lipotimia, el plan quedó aparcado como es normal. Eso a nivel nacional, cómo luchaba contra Franco. ¿Quién hace la primera huelga en pleno franquismo en 1967? Promovida por don Antonio García Trevijano y elaborada en donde están ahora los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. Había una fábrica de media Wilma que pertenecía a la empresa Magro, que el abogado era don Antonio. En dos asambleas, una preparatoria de la otra, constitutiva de comisiones obreras, los franquistas, el franquismo, lo que es la policía secreta, no se enteró de nada. Se celebraron las dos asambleas. 2 semanas posteriormente metieron en la cárcel al secretario de don Antonio y a 17 miembros de comisiones obreras. ¿Qué hace don Antonio también, mezclando un poquito lo nacional con lo internacional? En ese año se promueve una conferencia en Madrid internacional para la independencia de Guinea Ecuatorial, y él vio muy positivo la intervención de él ahí, que de hecho hay guineanos de etnias, de familias, de clanes que no pertenecían a los clanes que dominaba allí, que era el clan de la madera, del cacao y del azúcar, que intentó Emilio Romero, este del diario Pueblo, el fascistón ese, encausarlo a don Antonio también. El premio que le iban a dar era la muerte, porque ese mismo año, en el Consejo de Ministros acordaron la muerte de don Antonio, el asesinato. ¿Quién libra por primera vez a don Antonio? Don Antonio María de Origorio Urquijo, ministro de Justicia de Franco, que se presenta de noche a las 2:30 de la noche en la casa de don Antonio. Dice: Antonio, vengo del Consejo de Ministros del Pardo y vengo a comunicarte que se ha acordado tu asesinato. Dice don Antonio: ¿Franco lo sabe? Dice: no, he jurado no hablar de los debates que se dan en el Consejo de Ministros. Dice: entonces esto va a ser obra del ministro Solís, el ministro del movimiento. Franco, enterado, pues lo dio ese momento. El premio que le daba Franco a esa independencia de Guinea y esa intervención en comisiones obreras. 1 año y medio después, ¿quién lo libera? Otro ministro de Franco, Faustino García Moncó, ministro de Comercio. Este ministro comunica con un director de un periódico, que si no me equivoco era don Antonio Fontán. Antonio Fontán se desplaza a la casa de don Antonio
también de noche, porque los consejos terminaban Franco, le dice: Antonio, vengo a comunicarte que se ha acordado en el Consejo de Ministros tu asesinato. Como sabemos que no sueles llevar dinero encima, hemos reunido 100.000 pesetas y que te marches inmediatamente de España, que ya te ayudaremos. Dice Antonio: ¿es cierto que tienes una vista judicial en Majadahonda? Sí. ¿Tal día? Sí. Pues ese día el sargento Cano Aso, se llamaban así, y un grupo de guardias civiles a sus órdenes, vestidos de paisanos, con un camión en una curva y con coches no policiales, te echarán fuera de la carretera, te acribillarán, y la noticia que dará es que ha sido un ajuste de cuentas. Ese es el trato de una persona que no ha huido de España como otros, que andaban con signas desde París. Este se estaba ahogando el pellejo, un granadino de Alhama, que estudió en esta universidad. Vemos también cómo don Antonio, sin darse cuenta, logra unir a toda la oposición con el objetivo que se ha dicho aquí: ruptura con el franquismo. Y el primero que le firmó a don Antonio, que sobre le puso la letra A por lo visto, fue al Partido Nacionalista Vasco, a Tierno Galván, al Partido Comunista de Santiago Carrillo, a Marcelino Camacho de Comisiones Obreras, Jiménez Aguilar de Canarias, la Asamblea Catalana. En fin, si me extiendo mucho, voy a cortar ahí. Ahí lo unió sin darse cuenta a toda la oposición. Incluso la Casa de Borbón, representada por Juan de Borbón, que estaba en Estoril, también era partidario de esa ruptura del franquismo. Y diré: bueno, ¿y un republicano con la monarquía cómo puede ser? Sí, era unidad de acción en la ruptura, diversidad en la organización. Luego, cuando se rompe con la dictadura, democracia al canto. Y quien gane democráticamente es el pueblo limpio. El premio que posteriormente le dan a don Antonio, porque él crea lo que es la Junta Democrática, convence a don Juan de Borbón para que Franco, si nombra a su hijo, él lo rechace, que de hecho es el hecho que se dio. Franco nombró a este rey que ya hemos hablado de Santa Cama, de Juan Carlos, lo nombró su sucesor. Don Antonio le convence a don Juan de Borbón para que rechace ese nombramiento públicamente. Está de acuerdo, se desplazan a París. Allí en París, don Antonio le presenta a miembros del gobierno de la República exiliados, a miembros del gobierno vasco y otras personalidades internacionales. Y don Juan de Borbón acuerda en el diario Le Monde para hacer unas declaraciones previas a su onomástica. Así quedaron. Acto seguido, unos días después, le llama el coronel Lacour, que formaba parte de la Casa de Borbón, llama a don Antonio diciéndole que no iba a efectuar ninguna declaración de don Juan de Borbón. Dice: eso no puede ser, hemos concertado todo esto. Habla de nuevo, se hace acompañar por varios miembros simpatizantes, digamos, de la monarquía o monárquicos puros, para que fueran testigos del acto que don Juan de Borbón, de la respuesta que iba a dar. Don Juan se queda un poco más convencido que dubitativo, pero le traslada a don Antonio que convenza a don Carlos Sainz Rodríguez, otro secretario de la Casa de Borbón. Se hace acompañar de un familiar de la familia Huarte como testigo, que era monárquico, y empieza a decirle argumentos a don Carlos Sainz Rodríguez. No hacía nada más que interrumpirle. Don Antonio dice: me marcho, es inútil hablar con este hombre. Don Juan le dice: quédate, que lea el discurso que va a dar esta tarde con motivo de mi onomástica. Leyó el discurso y don Juan, que estaba un tanto pendiente y nervioso, cuando termina dice: Antonio, mucho interés. ¿Qué opina? ¿Ha escuchado el discurso? Dice: sí. Y me voy a ir de aquí. Este es el discurso típico de un traidor. A don Carlos, que fue el que elaboró el discurso, por lo que le iba a dar una apoplejía, dice la historia.
me marcho, dice, no, quédate. Le dice a don Carlos, lea de nuevo lo que tengo en mi discurso. Leyó el discurso y le dice, ahí está, no había transcurrido un minuto, le dice, ahí está la traición. En ese párrafo decía que como heredero de la dinastía tengo el deber de observar el comportamiento de la corona para que no se desvíe de su legitimidad. Dice, ahí está, dice, es verdad, Antonio, ahí renuncio a la corona y me convierto en vigilante de mi hijo, dice don Antonio, y me marcho. Don Juan salió, lo acompañó a la calle, lo llevó en un Volkswagen de la época, que no estoy haciendo publicidad, y en la casa del coronel de la Cruz se le sincera y le dice, están todos en contra mía, no tengo nadie que me apoye, y el único que me apoya eres tú, Antonio, el único amigo leal, y era republicano. Me han tenido y me tienen en Estoril sin servicio doméstico y sin siquiera alimentos en el frigorífico de la casa. Ya don Antonio se marchó, fue para Estoril, de Estoril hasta Lisboa. Lisboa estaba esperando Enrique Tierno Galván, estaba Santiago Canella del Partido Comunista, Alejandro Rojas Marcos, sí, varios miembros, y les dijo lo que había pasado y les propuso lo que pensó en el trayecto de carretera de Estoril a Lisboa: continuar, pero sin don Juan de Borbón, y así quedaron y acordaron, y en París, días después, fundaron la Junta Democrática de España, que pasa a denominarse Junta Democrática de España por propuesta de don Enrique Tierno Galván. Se constituyó la Junta Democrática y a través de porque también había buenas relaciones con los comisarios del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, y un comisario por Bruselas, por Bélgica más bien, porque los comisarios son nacionales, le propuso a don Antonio dar el discurso inaugural del Parlamento Europeo. Un granadino de Alhama, un español, el primer español que da un discurso inaugural en el Parlamento Europeo, y lo dio, claro que lo dio, y le señaló a todos algunas cosas. Dijo lo que era la Junta Democrática, el objeto de quienes la componían y el objeto de ruptura, y le dijo que no les pedía nada, que no les iba a pedir nada al Parlamento Europeo, pero que el Parlamento Europeo supiera, y tuviese muy claro, que España iba a ser la primera nación española en conquistar su propia libertad, porque en Europa se estaba disfrutando de la libertad proporcionada por el ejército vencedor de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos. A raíz de ahí, digamos que se le ponen las orejas de punta un poquito hasta Richard Nixon, el del Watergate, y Henry Kissinger, secretario de Estado, empieza desplazamiento a España y a Europa. ¿Por qué? Porque le preocupa la notoriedad internacional que está adquiriendo don Antonio y la Junta Democrática de España, del dominio y la no injerencia de Estados Unidos, que dicen que no la tienen en otros países. Voy a hacer un inciso en este tramo porque se me viene al recuerdo cuando he hecho lo de la conferencia por la independencia de Guinea, que don Franco quiso procesar a don Antonio como premio a la contribución que tenía, porque don Antonio le dijo al Comité de los 24 de la ONU de los impedimentos que estaba poniendo Franco a la realización de la conferencia. Entonces, al intentar procesarlo, de hecho inició el proceso con Mariscal de Gante, llega a oídos de Diallo Telly. Diallo Telly era el secretario general de la Unión para la Unidad de África, de toda África. Diallo Telly le envía un comunicado a Franco, y ahí tenemos la importancia de este granadino de Alhama español, por supuesto, que Diallo Telly le dice a Franco que si procesa a don Antonio García Trevijano, toda África, 45 naciones, más de 1.500 lenguas, rompe las relaciones con España. O sea, don Antonio García Trevijano es más importante para toda África que para este país, por supuesto, en plena dictadura. Aquí silenciado, internacionalmente nombrado y conocido. Y aquí, en la oscuridad, en el oscurantismo, es más, algunos lo querían matar, ya lo hemos visto. Después en el franquismo, en el oscurantismo, y vamos, como le he dicho hoy a José Luis Pérez Serrabona, y mi enhorabuena por haber abierto una rajita a la verdad, porque estos hechos son verdad, a mí no me creáis nada,
por muy serio y mucho lo que esté hablando y mucha atención que ponga, comprobar los hechos, que son ciertos, no es demagogia, que es lo que se lleva hoy. Don Antonio, a través de la Universidad, de la prensa de América, de los Estados Unidos, cosa que tenía que ser vergonzosa para la Universidad de Granada, excepto para don José Brilla, sí, que la universidad es muy grande, que es muy histórica, que tiene 5 siglos, que la historia de don Antonio, la historia de España, memoria democrática, memoria histórica. Oye, ¿y qué pasó ayer? ¿No me dices lo que pasó ayer? ¿O lo que está pasando ahora? Que no lo ocultan también. Bueno, pues, la don Antonio, como resultado que no sé si me estoy extendiendo mucho, ¿no? O si me decía, yo me extendí 5 minutitos. Os voy a intentar abreviar porque hay para 2 horas. Con don Antonio. A nivel internacional ya vemos que es hasta la preocupación de los Estados Unidos. Es conocido en Rusia porque en el año 76, como anécdota, en la cama con un transistor de pilas, cuando yo conozco a don Antonio, que es una manifestación que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, que es la más grande por lo visto que se celebró. Y dicen, un granadino de Rama, y se me quitó el sueño. Entonces, de ahí empecé yo a saber de la existencia de don Antonio. Y era conocido en la República, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y antes de morir, que va a ser ahora 5 años, don Antonio era comentarista en horas puntas en Rusia. O sea, tenemos que el resto del mundo conoce a don Antonio y los de su casa no, los de su universidad no, los de su provincia no, y ya le voy a decir que hasta los de su pueblo. Los de su pueblo ya los vamos conociendo. Y la raja que ha abierto don Antonio pues está muy bien también. Para recortar más, no sé qué me queda, don Antonio, los programas de la clave, programas del Perro Verde, del Loco de la Colina, multitud de artículos de prensa, y la Universidad de la Prensa, que publica sus libros traduciéndolos al inglés. El primer cliente que tiene don Antonio es ni más ni menos que la Biblioteca del Senado de los Estados Unidos. Yo preguntaría aquí a ver si tienen alguno, para tener uno, o personalmente por tener uno, creo. Entonces, la personalidad de don Antonio tiene mucho hecho, mucho. Me he pasado del tiempo que me habéis dado. Me parto por hablar mucho, pero voy a recortar. Yo no sé si este esbozo, pero hecho, porque es que un personaje que ha sido la figura principal de España antes de esta mal llamada transición, que no sé dónde nos lleva. Yo creo que nos lleva al abismo, porque lo único que saben hacer es deuda, generar deuda. Yo no escucho nada más que generar deuda. Tenemos una fábrica de deuda. Tendremos que alguna vez cómo termina esto, desde luego. Y hasta que se levante la gente se ha de pagar, porque nosotros vamos a pagar y ellos van a pagar. Hoy mismo, esta mañana mismo, en San Bartolomé de Tirajana y otro municipio dicen que 500.000 pesetas en una fiesta y vivo a la Virgen, ¿vale? Y aquí todos callados. Bueno, pues ya está. Pero en fin, don Antonio era catalogado como una eminente figura en la política española y una de las figuras más importantes, intelectuales más importantes en teoría política y estética mundial o del siglo XX. Con eso quiero rematar y daros las gracias a todos.